Buenos días. Buenos días, buen día a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que es una hora complicada, el lunes 10 de la mañana, cuando todo el mundo está trabajando, y ya mañana comienza nuestro World Congress. Pero, en fin, les agradezco muchísimo por venir, y particularmente a mis colegas brasileños, grandes amigos, mi hermano, mi maestro, Daniel Mitidero, aquí al lado, por cierto. También a mi querido amigo David, Eugenia Lili, por supuesto, a mi coeditor y cotraductor Stefan Espejo, en este libro que hemos preparado con mucho, mucho cariño, que es El proceso civil visto desde los derechos fundamentales, del profesor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. ¿Okay? Bueno, yo en realidad simplemente estoy acá un poco para moderar un poco el evento y sobre todo para poder escuchar a lo que los colegas pueden decir sobre Carlos Alberto, que son muchas cosas, ¿no? A nivel de personal, a nivel también de obra, por supuesto, ¿no? Entonces, antes de que la emoción me embargue, porque este libro es muy importante en lo personal, ¿vale? Va, ok. No, después continúo hablando por qué es importante para mí. En fin, ya mis amigos ya saben de que ya les había advertido de que iba a ser un poco complicado hablar para mí. Quiero darle el pase ahora, en primer lugar, al profesor Arthur Carpes, quien es professor de Derecho Processal Civil em la Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Es doctor y magíster en Derecho por la URGS, no, la Federal, y además es socio de Palmeiro da Fontoura y Carpes Advocacia, ahí en Brasil. Artur, tienes un... Adelante. Buen día a todos y todas. Es una alegría tremenda, un honor estar acá en Perú, especialmente en la PUC. Por primera vez estaba ansioso por este momento y bueno, más allá también de estar en Perú por primera vez, de reencontrar grandes amigos, también es un momento muy, muy especial porque este momento es un momento en que se rinde una homenaje extraordinaria a este gran profesor que fue Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, fue y sigue siendo Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Y bueno, por primero me gustaría de saludar los profesores, Stefan, Liliana, Eugenia, Renzo, con mis felicitaciones otra vez por organizar y idealizar este gran evento y también el libro que está siendo lanzado hoy. Daniel, mi querido hermano, profesor Klaus, también amigo, y David, que también estoy conociendo hoy, un placer. Y saludar a todos y todas las presentes. Empezando a decir que para mí también es muy emocionante hablar de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, porque fue alguien que cambió absolutamente mi vida. Hay personas que llegan a tu vida y cambian los caminos, y no son tantas así. No son tantas personas que cuando cruzan tu camino te llevan a caminos, a rutas floridas, rutas muy belas. Y este profesor, por suerte, cruzó mi camino y hizo que de entre tantas cosas es posible que esté aquí hablando con ustedes, porque conocí el profesor cuando estaba me preparando todavía para ingresar en la maestría, y hace mucho tiempo, déjame ver ahí, 15 años, 16 años. Y bueno, desde luego percibí en el profesor algo muy importante y que modificó, no solo cambió el rumbo de mi vida, porque me hizo de su forma elegir
el derecho procesal civil, elegir la vida académica, pero me enseñó tanto. Y sobre todo una de las cosas más importantes fue la intimidad con los puntos de interrogación, el pensamiento crítico, porque él era un profesor que prestigiaba la pregunta, siempre así, en sus clases. Hacíamos todos los lunes por la mañana, así como sigue siendo con Daniel hoy en la maestría y el doctorado en la Federal de Rio Grande do Sul. Y una de las cosas que más prezaba el profesor era que la pregunta es tan o más importante que la respuesta. Y cuando uno pasa a entender lo que es prestigiar la pregunta, cuando uno pasa a comprender exactamente lo que es el punto de interrogación, la importancia, la relevancia de los puntos de interrogación, eso te hace ampliar los horizontes. Esta curiosidad pasa a te llevar a caminos más allá de que tan solo las respuestas podrían te llevar. Y como sabía que sería un evento que me ponía un poco más nervioso que de costumbre, porque es muy emocionante y yo lo sentí cuando escribí, estaba comentando con Renzo, con Daniel y con Klaus que este ensayo que abre este libro, esta obra, escribí con mucha emoción. No fue sencillo porque normalmente en las investigaciones, nosotros que estamos acostumbrados a hacer investigaciones, se termina una investigación y empieza otra investigación, siempre son trabajos muy llenos de racionalidad. Y esto no fue como Carlos Alberto cambió tan fuertemente mi vida, fue recordar todo lo que su historia de vida como profesor, como magistrado, como abogado, fue muy emocionante, así como está siendo este día de hoy. Y entonces, además de conocer la historia de nuestro profesor, tuve que tomar algunas notas para no me olvidar de algunos puntos importantes. El profesor obtuvo en 96 la cátedra de profesor titular de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Y además de este desarrollo del pensamiento crítico que hizo en sus clases y ha promovido entre los alumnos suyos, él era el profesor que reconocía el rol de sus alumnos en el desarrollo de sus propias ideas. Él decía que el discípulo también era también era maestro. Por ejemplo, en el prefacio de una de sus obras más conocidas, Teoría y Práctica da Tutela Jurisdicional, él dice que, abre comillas, las dudas deberían ser ecuacionadas de modo dialógico por todos los presentes, profesor aprendiendo con los alumnos. Él no era el profesor catedrático que imponía sus ideas a sus alumnos. Siempre sus clases eran permeadas por esta atmósfera dialógica, del diálogo. Tanto es verdad que hizo casi 10 obras colectivas con sus alumnos. Incluso hizo 2 libros con su principal alumno, discípulo, Daniel Mitidiero. Hizo 2 cursos de proceso civil
en los años de 2010 y 2012. Y si eso que intento hablar en tan poco tiempo acá, porque podríamos hablar días y días del profesor y seguimos haciendo eso permanentemente entre nosotros que somos alumnos de él. Su importancia era tanta que cuando falleció, legó toda su biblioteca para sus alumnos. Un dos ítems de su testamento fue que dejaba toda su biblioteca para sus alumnos, y pedía que dejase la biblioteca adentro de la biblioteca de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, de la Facultad de Derecho. Y obviamente su voluntad fue observada y bueno, la fuente de su conocimiento hoy también está libremente a disposición de todos sus alumnos y todos los que quieran conocer un poco de este profesor que nos regaló tanto. Así que gracias Renzo, gracias a todos acá en Perú por promover este homenaje sobre nuestro profesor en diciembre, 15 de diciembre, hace 10 años que él falleció. Me acuerdo muy bien porque fue días de mucha emoción. Yo había defendido mi tesis doctoral 2 días antes y fue muy emocionante porque lo agradecí y sabía que estaba ya en hospital en los últimos momentos y pudo me despedir luego después a la tarde. El tribunal fue por la mañana y a la tarde fui al hospital y la familia permitió que yo me despediste de él y solo pude decir que, bueno, profesor, salió todo bien en el tribunal y bueno, y así sigue la historia, el legado del profesor Carlos Alberto, para siempre con sus alumnos y bueno, con sus obras. Así que muchas gracias, Renzo, muchas gracias a todos. Perdón por tener pasado un poco el tiempo, pero en este caso me parece que hay una flexibilización de la regla. Gracias. Muchas gracias, mi querido Artur. Antes de pasar la palabra a mi querido Klaus Kopling, aquí al lado del profesor Daniel, solo quería, digamos, saludar nuevamente a mis estudiantes. Veo varios de ellos, ¿no? Y de hecho, pues simplemente mostrarles quiénes son a los que ustedes leen, ¿no? Particularmente la profesora Eugenia, aquí a mi lado, el profesor Daniel Mitidiero y el homenajeado de hoy, quien hace 10 años partió, el profesor Carlos Alberto Feroz de Oliveira, ¿sí? Siempre es bueno, ¿no?, conocer a la gente que uno lee al final, ¿no? Yo lo he hecho, he tenido la suerte de conocer en vida al profesor Carlos Alberto y para mí fue extraordinario, ¿no? Tenerlo a él allí y tener aquí a mi maestro a mi lado y a una de mis grandes mentoras a mi otro lado, mi director de la tesis de maestría, mi directora de la tesis de licenciatura, imagínense, estoy muy contento también. A continuación, yo le paso la palabra al profesor Klaus Kopling, que es profesor asociado de Derecho Procesal Civil. Victoria, ¿qué tal? Qué bueno que hayas venido. De la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Es doctor en Derecho también por la misma universidad y socio de Freitas Macedo Advogados. Klaus. Un saludo a mis compañeros Stefan, Liliana, Eugenia, Renzo, gran amigo que me invitó para este evento, Daniel, Artur y David. Bueno, yo lo conocí en el 1996, fue mi profesor en el pregrado, profesor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, y orientador en el posgrado, maestría, doctorado.
tuve la suerte de trabajar con él como asesor en el Tribunal de Apelaciones de Porto Alegre, de mi provincia, en Brasil. Y acompañé la elaboración de varios de sus escritos sobre tutela jurisdiccional. Fue un momento muy importante de charlas, de interacciones, ¿no? En los cuales polemizó con un otro gran jurista brasileño del sur de nuestra provincia, que es Ovidio Baptista da Silva, ¿no? Y preguntando por qué llamé su atención, me di cuenta que en el pregrado yo también estudiaba el violín y quizás le llamó su atención el estuche que traía para la clase. Después charlábamos sobre música y así que también a veces tenemos la suerte de que por algo sencillo, pintoresco, logramos llamar la atención de un gran maestro, como sucedió en mi caso. Bueno, Carlos Alberto no nos dejó una obra muy extensa, muy larga, no dejó, pero en verdad escribió un poco de todo, ¿no? En primer lugar, monografías, ¿no? Él escribió sobre la cesión del objeto litigioso, su primer libro en los años 80. Después sobre la tutela de urgencia y el derecho de familia en el 98. En segundo lugar, nos dejó obras de teoría general traducidas acá en Perú, ¿eh? El gran formalismo, su tesis doctoral en la Universidad de São Paulo, teoría y práctica de la tutela jurisdiccional, traducida también acá en el 2008. En particular, el libro que más llama mi atención, una obra muy profunda, en la que analiza las teorías de la acción, un tema clásico de la teoría general del proceso. En tercer lugar, profesor Carlos Alberto escribió un volumen de comentarios al Código de Procedimiento Civil brasileño anterior del 73, junto con su maestro, también del sur de Brasil, Galeno Lacerda, ¿no? El maestro y el maestro del maestro, ¿no? Nuestro abuelo intelectual, ¿no? Profesor Carlos Alberto también escribió un curso de proceso civil junto con Daniel Mitidiero, ¿no? El maestro y su discípulo, su alumno, una obra la que me gusta muchísimo, ¿no? Tengo un cariño especial por este libro, ¿no? Carlos Alberto se preocupó muchísimo con traducciones, ¿no? Tradució Mauro Capelletti y Nicola Picardi, ¿no? Y claro, hay una gran cantidad de artículos, algunos de ellos están acá en este libro, ¿no? Pero seguramente las más significativas fueron las obras que escribió junto con sus alumnos, ¿no? Entonces, un profesor que publicaba, que organizaba los artículos de sus alumnos de posgrado, de maestría, de doctorado en la Federal del Rio Grande do Sul. Escribió sobre teoría general del proceso, un volumen muy famoso, ¿no? En los 90, comienzo del 2000, un libro sobre prueba civil, también muy famoso en Brasil. Proceso y constitución, un tema que llamó muchísimo su atención. Eficacia y cosa juzgada, y sobre la reforma de la ejecución que tuvimos en Brasil en el 2005-2006, antes del código actual. Así, fue abogado, fue también juez, pero el título más significativo que este gran maestro tenía, lo que más significaba para él fue el título de profesor titular, ¿eh?
Así que, como dice Artur, tenemos aquí un profesor capo escola, profesor jefe de nuestra escuela. Esto era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Klaus, por esa excelente presentación del profesor. A continuación, le paso la palabra al profesor Daniel Michigero, quien es profesor, que es profesor asociado de Derecho Procesal Civil de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, doctor en Derecho por la misma universidad también, con estudios postdoctorales en la Universidad degli Studi di Pavia, con el profesor Tarufo, ¿sí? Y recientemente ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Edimburgo. Y finalmente Daniel es socio de Marinoni Michigero Advocacia. Bueno, ¿puedo hablar en pie? Bueno, yo quiero empezar diciendo que para mí es un gran gusto estar acá con ustedes. Stefan, Liliana, profesora Eugenia, que es tan culpable como yo por Renzo, porque ha sido su maestra acá en el grado. Mi querido amigo Renzo, un carísimo amigo, y que para mi alegría, y tengo certeza que también para Eugenia, se convirtió en un gran exponente, y no solamente en el derecho del Perú. David, bueno conocerte acá en persona. Yo pensaba que ya lo conocía, pero qué bueno conocerlo. Mi hermano Artur Carpes, mi hermano Klaus Hopling. Me gustaría hablar en nombre de todos ustedes y decir cuán feliz estoy por estar acá con ustedes, pero me permiten hacer un breve saludo a todos, ya que estamos acá en un panel Perú-Brasil, a dos colegas que también son de otros, de profesora Victoria Pascualoto de Brasil, profesora Ana Rodríguez de España, que nos acompañan. Bueno, no voy a tomar mucho el tiempo de todos, pero me gustaría organizar mi charla acá en 3 momentos. En primer lugar, me gustaría hablar sobre el censo de las traducciones. ¿Por qué esto que Renzo ha hecho con Stefan es tan importante? ¿Cuál es el sentido de la traducción en la trayectoria y destino del derecho procesal en América Latina? Como decía una vez Couture. En segundo lugar, me gustaría hablar un poco sobre el profesor Carlos Alberto, uno de mis maestros y una persona que me ha enseñado muchas cosas y mucho allá del derecho procesal, que tal vez sea lo más importante. Y finalmente, me gustaría decir algunas palabras sobre los ensayos que Renzo y Stefan han escogido para componer este trabajo, que es un trabajo que voy a decir a ustedes, es un trabajo de lujo que espeja una comprensión muy importante de los temas fundamentales del derecho procesal. Y por eso también te felicito mucho, Renzo, y seguramente a Stefan. Hay una película muy conocida, ya hace muchos años ha sido hecha, que se llama Roma Città Aperta. Roma Città Aperta, del 45. Bueno, no voy a decir ahora la sinopsis de la película, pero básicamente trata de la idea de que Roma ya no es más parte del grupo con la Germania, con la Alemania, y ha sido declarada una ciudad abierta, que significa no puede más sufrir los bombardeos aéreos, no puede ser más atacada. Y claro que hay algunos temas que son personales, que están en juego en esta película, que voy a dejar para que ustedes lo vean, que es muy interesante. ¿Por qué hablo en ciudad abierta hablando sobre traducciones? Yo estoy convicto que la América Latina es un sitio abierto. ¿Qué quiero decir con eso? La América Latina es un sitio abierto. Quiero decir que nosotros lo tomamos muchas cosas. Lo tomamos muchas cosas de muchas culturas.
Y por tenermos esta característica, este rasgo, se puede decir, ¿no? Este rasgo de tomar cosas de las culturas, por ejemplo, de la Europa, por ejemplo, de los Estados Unidos, por ejemplo, de entre nuestros países, como yo voy a hablar ya un poco. Nosotros, me parece, tenemos una facilidad para operar, no digo trasplantes jurídicos, pero para pensar sin perjuicio buenas soluciones para cambiar nuestro derecho. Me parece que esto es algo muy importante, tener una mirada cosmopolita sobre la vida, no ser atávico, no tener recelo, miedo de cambiar las ideas. Me parece eso fundamental y esto es un rasgo que nosotros tenemos que deriva de sucesivas olas de ideas que nos fueron acercando hace tantos y tantos años. El traductor, la traducción, es un elemento fundamental en esta tradición, en esta entrega de mano a mano, de generación a generación, que no conoce océanos. Este es un elemento fundamental. Quien se ha propuesto de estudiar el derecho procesal del inicio del siglo XX y los 70, sabe muy bien la importancia de una editora de Buenos Aires que se llama EGEA, Ediciones Jurídicas Europa-América, que fue, entre otras cosas, fundada por Santiago Sentis Melendo, también un exilado en la América Latina. Todos los clásicos del derecho alemán y del derecho italiano nos llegaron por EGEA. Esto, en mi percepción de las cosas, ha tornado posible una lengua común entre nosotros, que podríamos tener proyectos comunes, que podríamos cambiar las cosas, más allá de simplemente tenermos presente la herencia del tiempo que nosotros nos fueron las colonias de Portugal y de España, una abertura al otro. ¿Y quién hace este papel hoy que ha sido hecho por tantos y tantos años por Argentina, acá en América Latina? Yo estoy seguro que quien hace este papel son ustedes acá en Perú. Ustedes acá en Perú hacen este papel de seleccionar actores actuales, traducirlos, discutirlos, criticarlos, que es fundamental, porque el pensamiento crítico es lo que nos lleva más allá. El pensamiento crítico en el sentido de pensar sobre la corrección de las cosas. Entonces, la primera parte de mi charla es para decir a ustedes muchas gracias. Muchas gracias por seguir teniendo esta tradición muy fuerte de città aperte, de sitios abiertos acá en la América Latina. Y esto, claro, me lleva a conectar la segunda parte de mi exposición, que es sobre el capo escuela, sobre el profesor Carlos Alberto, más allá del profesor. La primera cosa que yo quiero destacar es este sentido de misión. Uno que hace el profesor es mucho italiano, ¿no? Aunque fa el profesor, pero uno que se dedica al magisterio, ¿no? Y nosotros nos dedicamos al magisterio, y tal vez algunos de ustedes también piensan en hacerlo en el futuro. Tiene un sentido de urgencia, un sentido de misión que va más allá del día de hoy, que mira al pasado, y Klaus ha destacado ahora que el profesor Carlos Alberto ha escrito con el profesor Galeano Lacerda, que fue su maestro. Pero no solamente mira el pasado. Arthur ha dicho, ha destacado la idea de que el profesor se preocupaba con sus alumnos. Ha escrito conmigo libros. Bueno, pero más allá de ha escrito libros conmigo, hay una otra cuestión. Antes de ir en pensión, ¿se llama así?
antes de jubilarse, se preocupó en organizar 2 concursos en la Facultad de Derecho para que las personas pudieran concurrir y entrar a la Facultad de Derecho. Que hacía más o menos como que 30 años que no tendríamos concursos en la Facultad de Derecho. Y se preocupó de organizar para que toda la gente pudiese hacer los concursos y acceder a las cátedras. Bueno, a los puestos, ¿no? A los cargos de trabajo. Entonces, un sentido que va más allá. La idea de tradición, de entrega. Y un sentido de tradición e entrega que no está cerrado en las hojas de los libros, pero que te despierta para cosas que no habría pensado ayer. Esta foto del Carlos Alberto es muy interesante porque tiene una idea de desafío intelectual, de juego, de pensar las cosas de la vida. Era un aficionado del ajedrez. Ajedrez. Era un aficionado del ajedrez, le gustaba mucho. He intentado me enseñar unas veces, pero yo infelizmente no sé jugar. Klaus le gusta mucho el ajedrez. Pero conmigo ha intentado mostrar el mundo. Una vez me dice así: yo, Daniel, por las circunstancias de la vida, me fui a conocer el mundo cuando era ya más grande, porque tendría 6 hijos. Tendría que, bueno, trabajar con las cosas, hacer todo. Daniel, te preocupas ahora en conocer el mundo, porque el mundo te va a cambiar la mirada sobre todo. Te vas a los diferentes lugares, habla con la diferente gente, te preocupas en conocer las personas. Esto te va a cambiar todo el resto. Te preocupa en comer cosas, ¿no? Comer cosas diferentes. Me ha dicho siempre, te vas al Perú, que es la mejor culinaria del mundo, y es la verdad. Los amigos franceses e italianos, disculpe, pero la de Perú es la culinaria más impresionante del mundo. Yo estoy convicto. En suma, te dedica a la película, a la literatura, que esto te va a cambiar un poco la mirada sobre el derecho. Yo me acuerdo que no tendría estas cosas en la testa, en la cabeza. Todo eso, a los pocos, a la mano, me fue incutiendo, me diciendo el gran maestro. Y por eso digo a ustedes que el gran maestro no es solamente aquel que te da clases o te hace leer los libros. El gran maestro es aquel que te va diciendo un poco sobre la vida, que te va mirando él, que se tiene la suerte, como dice Klaus, de cruzar por la calle con él, te va a enseñar unas cosas, por ejemplo, te va a enseñar las cosas que no tienen mucho que ver con el derecho en un primer momento, pero que después se convierte en algo esencial para ver la vida. La tercera cosa, porque ya me voy mucho tarde. La tercera cosa que me gustaría de decir a ustedes es sobre el acierto fundamental de los ensayos escogidos por Renzo, mi querido amigo, y Stefan para este libro. Los ensayos representan el sumo, el fundamental del pensamiento del profesor. Y voy a decir muy rápidamente, la garantía del contradictorio. Este es un tema fundamental. La garantía del contradictorio no solamente como bilateralidad de la instancia, del proceso, o sea, audiatur et altera pars, óiganse ambas las partes, que es por supuesto fundamental. Pero la idea del contradictorio como la posibilidad de influenciar la manera como el juez va a interpretar los hechos y el derecho. La manera por la cual el material del proceso, esta simbiosis entre hecho y derecho, va a ser reformulada por el juez en sus decisiones.
O sea, la garantía de que no habrá una decisión contra cualquiera que no se pueda antes hablar sobre su contenido. Esto es una garantía fundamental del proceso. Sé que le gusta mucho, profesora Eugenia, la garantía del contradictorio. Y este rasgo del profesor Carlos Alberto es un ensayo que empieza en 93, el juicio del contradictorio, y después se va al 97 y 2003 con estos ensayos, la garantía del contradictorio. Han quedado como uno de los más importantes principios del derecho procesal civil del Código de Proceso Civil de 2015 en Brasil, que abre con normas fundamentales sobre el proceso civil. El tema del proceso civil en la perspectiva de los derechos fundamentales. Si es verdad que nosotros empezamos a mirar el proceso no más con la mirada de las relaciones entre derecho y proceso desde el punto de vista de la acción, su último grito fue el trabajo de Liebman, de 40 y pocos. Empezamos a ver el derecho de acción con una garantía constitucional a partir de los trabajos que Couture ha hecho mirando al common law, mirando el due process of law, que del siglo XIII, pero que se ha convertido en la fuente central del derecho inglés del siglo XVIII, con los trabajos de Coke, Edward Coke. Esto penetró en Calamandrei, esto penetró en Capelletti, en Trocker, en Comollo, todos los autores italianos de los 70. Esto penetró en Brasil, y seguro que penetró también en el Perú. Penetró en Brasil en los 80 y nosotros colocamos en la Constitución brasileña de 88 el debido proceso legal, la garantía del contradictorio, de la prueba, de la igualdad, todo, fundamentación. Hay texto, hay mucho texto. Y estamos trabajando para que tengamos texto y norma. Pero lo que el profesor Carlos Alberto ha hecho, y también con un otro gran maestro, uno de los grandes maestros, el profesor Luis Lai Marinoni, es decir que el proceso civil no tiene solamente esta dimensión de garantía de aquel binomio derechos y garantías, pero que es necesario desarrollar el proceso civil a partir de la teoría de los derechos fundamentales, teniendo estos derechos como derechos vigentes y vinculantes, aunque no tenemos ley, para poner el proyecto de la Constitución en la calle. Esto fue también un momento fundamental de la doctrina brasileña, que fue un espejo, una plataforma, para que nosotros podríamos después hacer una elaboración teórica del Código Procesal. Y bueno, me quedo acá, y me quedo acá más una vez haciendo lo que tengo certeza que el profesor Carlos Alberto le gustaría que hiciese. Decir a los organizadores de la obra, a Renzo y Stefan, pero no solamente a los organizadores de la obra, a los autores que también participan acá, pero a la comunidad peruana, a la comunidad hispanohablante, mucho obrigado. Muchas gracias, querido Daniel. No, muchísimas gracias por esas palabras maravillosas para nuestro profesor Carlos Alberto. Como les decía, digamos, es muy emocionante estar con la gente que te ha enseñado tanto, ¿no? Para mí, esas charlas que tenía con Eugenia cuando hacíamos la tesis de licenciatura, y también todo lo que Daniel me ha enseñado desde que lo conocí por mail y luego lo conocí personalmente, trasciende completamente a temas de derecho, completamente, ¿no? Por eso es que
Las razones por las cuales Daniel ha dicho de que Carlos Alberto era uno de sus maestros, pues exactamente son las mismas por las cuales yo podría decir de que aquí a los lados tengo a los míos. A continuación, le quiero pasar la palabra a mi queridísima amiga Liliana Salomé, ¿sí?, que es profesora de la PUC también, magíster en Derecho Constitucional por la PUC, máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y analista de género, ¿cierto? Analista de género en Forest Strands Association. Lili, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar en esta ceremonia que para todos nosotros es muy importante. Adelante. Muchísimas gracias. Mis palabras iniciales son, por supuesto, de gratitud, tanto a Renzo como a Stefan, por esta obra que nos regalan, traducida y además con tanto ingenio. A la vez que escuchaba decía, qué buena selección de artículos, qué buena selección de materiales. Y además con una presentación como esta, en la víspera del Congreso Mundial. Así que creo que es una presentación llena de emoción. No podía llegar en un mejor momento. Y como sé que tengo un tiempo limitado, voy a poner aquí el tiempo de manera que respete así precisamente el tiempo que me han concedido. Un saludo muy especial a Arthur, Daniel, Klaus. Es también un honor poder compartir este espacio con ustedes. Eugenia, Stefan, Renzo. En la mañana pensaba, ¿qué habré hecho para estar aquí en una mañana con procesalistas tan destacados? Porque además, como me ha presentado Renzo, mi formación es de Derecho Constitucional, así que debo decir que estaba nerviosa. Cuando él me invitó, decía, no puedo decir que no a esta presentación, pero ¿cómo conecto para poder aportar a una obra tan maravillosa? Y cuando, claro, leí el título, dije, ajá, es que es el proceso civil visto desde los derechos fundamentales. Ahí está la clave del éxito. Tengo que referirme a los derechos fundamentales. Y leí con una ilusión, debo decir, este texto. Como hace años no leía un texto desde pregrado, creo, haciendo anotaciones, aquí está la evidencia, anotando al margen para poder entrar en diálogo con este maestro, con Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, para entender un poco de su pensamiento y de cómo conecta en esta idea la idea de derechos fundamentales y la idea de constitución. Entonces aquí les comparto una visión en construcción, porque yo le he llegado a conocer gracias a ti, Renzo, gracias a ti, Stefan, y siento que me llevo mucho para poder pensar en esta constitucionalización del derecho procesal, de la que se habla, así como otras materias, pero necesitamos mayores herramientas, mayores argumentos. Entonces, una idea y fuerza que rescato del texto es esta del formalismo valorativo, ¿no? Frente al formalismo excesivo, porque claro, cuando hablamos de formalismo, muchas veces nos evoca este concepto peyorativo, ¿no? Estas exigencias formales que nos desvían del fin principal. Pero entonces ahí introduce una diferencia entre ese formalismo excesivo y el formalismo valorativo, entendido como una última etapa en la evolución histórica del derecho procesal civil. Entonces ahí tenemos un autor amable, además con su audiencia, porque nos plasma una línea del tiempo que nos ayuda a entender cómo ha ido evolucionando el derecho procesal civil y qué entiende él por formalismo valorativo. Propone entonces, nuestro autor, soluciones para combatir este exceso de formalismo y busca considerar de manera adecuada las relaciones entre derecho y proceso, y entre proceso y constitución, colocando al proceso en el centro de la ciencia procesal, que es algo que ya anticipaba Daniel, ¿no? Si en algún momento la acción nos había hecho reflexionar acerca de la conexión entre derechos fundamentales, acción, derecho procesal, aquí el proceso se coloca en el centro. Y me parece sumamente valioso dialogar con este autor. Entonces, cuando uno aprecia derechos fundamentales, probablemente una de las primeras preguntas que surja es, ¿y cómo entendemos desde su visión los derechos fundamentales? Nuevamente, para poder dialogar con esta postura. Y aquí existen varias posibilidades que el autor va respondiendo en su texto. Para pensar en derechos fundamentales, este concepto que a veces es inasible, impreciso. No hay una verdad acerca de los derechos fundamentales, ¿no? Podemos tener autores muy respetables, dignos, debatiendo en torno a lo que es, sus alcances, sus limitaciones. Y en esa medida encontré especialmente valioso cómo se hacía referencia a sus clases. Creo que en algún punto del libro dice, no hay una Biblia, porque algún estudiante despistado dijo, ¿no? Hay una Biblia por aquí en cuanto a textos. Y él, aparentemente ofuscado, decía, perdón, pero aquí no hay Biblias, no hay verdades.
Esto está en construcción, es para debatir. Y para poder debatir, viene bien entender desde dónde surge la propuesta. Y por eso en sus clases se debatía también desde la teoría del derecho. Me pareció fantástico. ¿Cómo respondería nuestro autor a la pregunta de qué es el derecho? A partir de la lectura del texto entiendo que hay una evolución, por supuesto, del Estado legal al Estado constitucional de derecho. Por eso permea los principios, los valores. Por eso permea su pensamiento a esta visión en la cual la norma no es el derecho, ¿no? Habla de argumentos, habla de cultura, de constitución y cultura. Fascinante porque, claro, a partir de ahí seguramente se construye su visión a través de los derechos fundamentales. Pienso que sería algo así como un constitucionalismo de los derechos, el de este autor. No de un positivismo clásico, sino bien de un constitucionalismo de los derechos. Esa sería una pregunta primera que le haría, ¿no? La segunda pregunta que le haría tiene que ver con la noción de justicia. Porque él dice que esta forma en la que ve el fin último del proceso ya no es solo la realización del derecho material, que parece ya ser un avance, pero no es la realización del derecho material, sino la concreción de la justicia material. Y ahí nos llevaría a toda otra línea de pensamiento, ¿no? Sobre las teorías de la justicia y lo que piensa este autor acerca de lo que es la justicia. Parece que en su construcción un lugar privilegiado lo ocupan los derechos fundamentales. Un lugar privilegiado lo ocupa el control del poder, para que el poder no sea absoluto, para que el poder no sea arbitrario, para que se construya este proceso en aras de alcanzar esta justicia material. Otro elemento, para recapitular un poco, me he preguntado acerca de qué visión, cómo respondería Carlos Alberto a la pregunta de qué es el derecho, cómo respondería Carlos Alberto a la pregunta de qué es la justicia. Y otro de los grandes temas tiene que ver con la democracia, también presente en el texto. Habla de la democracia participativa y el rol del juez en este escenario. Por eso me gusta la visión que tiene del juez acerca de, debo decir que esta es una frase como más o menos difundida, al menos desde que nos dedicamos desde los derechos fundamentales, desde el derecho constitucional, a que no queremos jueces activistas, sino jueces activos en la defensa de los derechos, haciendo una diferencia, ¿no? El activismo ya parece como que el péndulo se fue demasiado lejos, sino bien activos en la defensa de los derechos. Pero él plantea un juez que es más que activo, un juez cooperativo. Me gusta también esa idea. En el contexto de una democracia, ¿qué implica que el juez coopere? ¿Qué implica que tengamos ya no un juez activo, sino un juez cooperativo? Esas eran un poco las reflexiones que quería plantearles. Relación entonces con la teoría del derecho, relación con las teorías de la justicia y relación con la democracia. Creo que los grandes temas han sido abordados por este profesor, así que será de muchísima ayuda para quienes nos aproximamos al proceso desde el derecho constitucional, tener esta como una lectura obligatoria. Así que quiero cerrar esta brevísima introducción planteando más preguntas que respuestas. Me alegra que ese haya sido el tenor, ¿no? Más que respuestas, preguntas. Esas son las que he procurado plantear en esta breve intervención, y mi profundo agradecimiento nuevamente a Renzo y Estefan por esta obra que nos regalan, y mi agradecimiento nuevamente a la organización por haber permitido formar parte de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi querida Lili, por tu buena disposición y por querer decir algunas cosas importantes a nuestro profesor. A continuación, le paso la palabra a alguien muy conocida por nosotros, mi profesora, Eugenia Ariano, quien es profesora asociada, ordinaria asociada, por supuesto, de la PUC y también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de donde es inclusive nuestro amigo querido Javier Huerta. Ella es magíster por la PUC y está concluyendo, ¿no?, su doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero, en fin, eso es otra historia. Es un paréntesis. Querida Eugenia, el tiempo es tuyo. Buenos días a todos. Debo justificar por qué estoy aquí. Yo les confieso a todos ustedes que no he leído nunca una línea de vuestro maestro. Entonces, la idea de traerme a mí no me parece algo muy acertado, ¿eh? Yo estoy aquí, yo sí explico por qué estoy aquí, porque me lo pidió Renzo. Entonces, acertado o no que sea,
la idea de tenerme aquí sentada, que además es una fórmula de compromiso, ustedes me ven con mascarilla, porque es como yo salgo de mi cueva. ¿Ah? Todavía estoy en transición. Yo espero que me comprendan. ¿Yo por qué estoy aquí? Yo estoy aquí porque quiero elogiar al traductor. No a el traductor, a ellos dos. Ellos se insertan en una obra modesta, ¿no? Que es el traducir. Debo decir que yo los admiro mucho porque hablan un español magnífico, ¿eh? Una cosa que yo me quedo impresionada, hablan mejor que yo. Un pochino di italiano, un po', y que se mezcla ahí. Claro, pero realmente hablan un español castellano, no sé si mejor castellano. Muy bueno. Y eso me lleva a muchas reflexiones. Yo no sabía qué cosa iba a hablar Daniel, pero yo vine y dije, yo no puedo hablar, no tengo que hablar, no puedo hablar por el autor porque no lo conozco. Yo no lo conozco, lo voy a conocer. En el Perú se han efectivamente traducido por Comunitas. No me gusta ese editorial. No sé por qué. No me gusta ese editorial. Se han traducido. Tengo, y por lo tanto, 2 obras, ¿no? Dos. Pero habría que ver qué tan bien hechas están. Tengo mis reservas. Tengo mis reservas de todo lo que sale por ese editorial. Tengan cuidado, ¿eh? Porque no toda traducción. Aquí viene mi reflexión sobre la traducción. Daniel, prof. Daniel, ha evocado Egea. Y efectivamente, don Santiago Sentís Melendo, viéndose fugando, ¿no?, del franquismo y alojándose en Buenos Aires, se dedicó a la traducción. Y luego fundó Egea, ¿no?, este editorial específicamente también para producir otras cosas también locales, ya en idioma local, pues traducir mucho, ¿no? Según me han contado, en realidad tenía un ejército de traductores. Eso es entre telones. Por eso a veces, sí, la obra de traducción es una obra que mientras no se haga masivamente e insensatamente, es realmente una obra que hay que reconocer. Hay que reconocer porque no es reconocida. O sea, el profesor, digamos Renzo, que traduce, eso no le vale ni medio punto. Hoy, que todo le ponen puntos, a todo le ponen puntos y tiene que estar listado y tiene que estar indexado, sobre todo en eso. Yo ni voy a reproducir lo que son en realidad producto de la globalización cultural. Nada más. En donde más vale indicadores externos que indicadores auténticamente de calidad. Entonces, mi reflexión va hacia la traducción. Ahora, no toda traducción es oro. Porque hay quienes lo hicieron, como a la postre terminó haciendo don Santiago Sentís Melendo, como parte de su modus vivendi, es decir, era su trabajo que ya no lo hacía él, lo hacía hacer, y entonces uno encuentra ciertas extrañas palabras. ¿Oh? Ahora, cuando uno traduce, puede ser por varias razones, porque es una misión editorial, puede ser, pero también puede ser, ya esto iba, pero antes de cerrar eso, quisiera con la Egea. Yo no sé qué tanto de los presentes conozca la obra de Emilio Betti, por ejemplo. Emilio Betti, ¿qué conocen? La gran mayoría de muchachos que están aquí presentes, y no muchachos, probablemente conocen el negocio jurídico,
porque fue traducido en España. Su derecho de las obligaciones, porque fue traducido en España. Muy mal, horrorosas las traducciones. Un horror. ¿Eh? Pero ahí están, mal que bien, uno las reconstruye. Depende, ¿no? Pero nadie, yo pienso que usted conoce el diritto processuale civile de Betty, ¿no? Hace unos años, cuando siempre con la revista, yo estoy con un sentimiento de culpa horrible, pues traduje el derecho, yo no lo hice, lo hice hacer y después terminé haciéndolo nuevamente. ¿Cómo era? Azione e ragione. Eso que salió publicado en la Processuale, que es un extracto en realidad del derecho processuale civile, que ha sido reeditado por la ESI en el 18, ¿no? Y por lo tanto ya es más fácil de acceder, porque antes era muy difícil, no era un texto para buscarlo en los anticuarios, o sacar una copia así de alguna biblioteca, pero nunca fue traducido al castellano. Nadie sabe de Betty procesalista. Nadie, no digo nadie, son muy pocos, digamos, que el Betty procesalista lo conoce. ¿Por qué? Porque Betty tenía un problema. Tenía un problema Betty, que era nacionalsocialista, pero no era un fascista normal. O sea, no era un fascista puro, un fascista de... No solamente era fascista, no solamente adhirió al fascismo, sino adhirió al nacionalsocialismo. Luego lo perdonaron, ¿no? Terminada la guerra, lo perdonan. Viene perdonado, viene amnistiado, como muchos profesores italianos. Pero Septiembre Leandro no lo tradujo. Lo vetó. Ese fue vetado. Y por eso no se conoce al Betty procesalista, sino al Betty civilista, o el Betty teórico general de la interpretación, porque ha sido traducido. Entonces, no tanto pasa, pienso, con el portugués, pero yo debo confesar que es un idioma que se entiende, pero llega un momento en que empieza el dolor de cabeza, es decir, se entiende ma non troppo, se entiende ma non se entiende, o sea, se entiende, y si uno puede leer en el idioma que le es más fluido, es mejor. Pero digamos, también idiomas afines como el italiano al castellano, autores no traducidos son autores, salvo un pequeña casta, digamos, que los hay, ¿no? Un pequeño grupo que se cultiva en todos los idiomas, es muy limitado su conocimiento. Esa es la importancia en general de la traducción, que permite al autor ser conocido, cuando sería desconocido, por el contrario, salvo por un pequeño y selecto grupo de personas. Con gran sorpresa, yo debo confesar mi ignorancia, en el año 2015 en España, ni más ni menos, traducen, es decir, publican, no sé cuántos años se habrán demorado de hacer la traducción, el proceso como situación jurídica de James Goldsmith, es decir, un texto del año 25, que viene publicado en 80 años, 90 años, no sé cuántos años, después, 90 años después, y que para mí, yo he visto el libro en alemán, para mí es como tener un cuadro, es decir, yo no sé alemán, es un hándicap mío personal, no sé alemán, y como no puedo saber alemán, pero ya me he dado cuenta ya muy crecida que debía aprender alemán, creo que no lo voy a lograr jamás, increíble, pero ese texto de Goldschmidt, o sea, todavía hay textos que están ahí esperando ser traducidos. Probablemente, yo no sé qué tanto afecto. Lo más curioso es que Marino Marinelli, que es trentino, pero ahora está no sé dónde, o sea, que sabe de casa el alemán, y tuvo la misma idea en paralelo, y en el 2018 salió publicada la primera parte
de la traducción del proceso como relación jurídica de Goldschmidt. O sea, un texto del año 25, que es de alta dogmática, es el sumum, ¿no? de la dogmática y de la creación de las categorías que nosotros a veces manejamos. Y todos los que usan al Goldschmidt usan los libritos, ¿cuáles? Los traducidos al castellano. En España, que lo hizo con reserva, o sea, Prieto Castro, yo no sé qué tan bien habrá hecho la traducción, con las adiciones de Niceto Alcalá Zamora, que se tomaba muchas libertades. El derecho procesal civil, también reeditado hace poco, hace unos años, porque fue publicado en el 1936, y luego sus pequeños, son sus opúsculos chiquititos. Eso es lo que normalmente se maneja del Goldschmidt, se ha manejado hasta que, bueno, ha salido la obra mayor, y Goldschmidt es conocido por eso. Si no fuera por esas traducciones, pues nadie siquiera recordaría al Goldschmidt. Y esa es la importancia de las traducciones. Quien ha tomado la iniciativa, repito, de traducir todas estas cosas que de otra manera estarían, que no solamente en Tismelando, también en España. Los principios de Giovanna traducidos, dice que está muy mala la traducción de José Casais y Santaló, Puisito, ¿no? Que era un pobre hombre, realmente un pobre. Lo ha contado, que tiene una historia un poco tormentosa, y con el propio Giorenda, que estaba feliz de ser traducido y luego un poco le da la espalda, porque ve la mala reseña que le hace Beseña, un poco cruel, porque se dio el trabajo de traducirlo. Bueno, buena parte de Giovanna lo conoce porque ha sido traducido primero ¿no? En España, todo esto es en España, por el pobre José Casais y Santaló, y luego la traducción, que no me acuerdo quién la hace, de los principios de las instituciones, no me sé quién la hace, y también se hace la traducción que vende en el Brasil. Entonces uno tiene, pero uno no, los lectores de habla hispana, pues no se van al Brasil, van al viejo texto de Casais y Santaló. Hace unos años, con esto cierro, yo le dije cierro porque estoy por llegar al donde quiero llegar, que todavía no llego. Hace unos años le dije a Juan Montero que había que traducir, que yo estaba traduciendo, y me dice, ¿por qué traduces? Así como habla él, muy gentil. Porque si todo el mundo lee en italiano, no sirve nada. Lo curioso es que él cita los principios de Giovanna en castellano. Yo no critico a Juan, que es mi gran amigo. Pero yo conocí a una persona, porque yo sabiendo italiano de casa, no es que lo haya cultivado, porque dice, no sentía ninguna gracia en traducir nada. ¿A quién traduzco yo? Hasta que encontré mi autor. Dije, finalmente vale la pena. Voy a hacerlo por el autor. Por el autor. Porque hay quienes lo hacen simplemente como política editorial. Hay quienes lo hacen porque aman al autor. Lo quieren. Y quieren que otros, no quedarse simplemente uno leyéndolo, sino que otros lo puedan leer si tienen la barrera idiomática, hacerlo por lo menos más fácil. Y lo hice, y salió el librito ese que ahora queremos hacer la segunda edición, y a mí se me ha ido la inspiración para hacer la presentación. Y ¿por qué el autor ya no está? Esa es la razón. Mi autor, que es Franco Cipriani, o sea, yo encontré a mi autor, ese que valía la pena perder el tiempo que se pierde traduciendo, porque se pierde mucho tiempo. Tiempo que podría estar uno escribiendo esos artículos que sí dan puntaje, ¿no? Claro, que al menos intenta uno que le dé, aunque sea un poquito, aunque no esté en, ¿cómo se llama? Renacit. No, eso es local. ¿Cómo se llama esa base de datos que maneja el Sevier? Scopus. Scopus.
Oiga, ¿qué es Scopus? Scopus es el Sevier. O sea, todos luchan, hay quienes luchan contra eso, ¿no? Contra los oligopolios. Los oligopolios. Bueno, eso es un oligopolio cultural que es, pero ellos y Thompson. Y que son todos ahí, que manejan, se han comido todas las editoriales, casi todas las editoriales, pequeñas, algunas han resistido. Y bueno, ese es. Ok. Entonces, el trabajo que uno emplea o lo hace porque se dedica a eso y lo hace pues desganado, ¿ah? Así como sea, ¿no? O lo hace porque ama al autor, lo quiere. El problema del autor, cuando uno lo hace con un autor vivo, él está vivo, al autor no le importa si está mal hecho, no le importa que salga, pero uno trata de hacerlo lo mejor que pueda. Y cualquier duda se la consulta al autor cuando está vivo, eso es fácil. Porque uno se enfrenta con tantas dudas cuando traduce y tener miedo de estar... Es el pensamiento de otro. Es el pensamiento de otra persona que uno tiene la grandísima misión de trasladarlo a otro idioma y que no se pierda nada. Y a veces lo más difícil es lograr que no se pierda el estilo cuando ese autor tiene un estilo. Tiene un estilo que uno no lo puede traicionar quitándoselo. Y como uno esto lo hace, al menos hablo por mí, y también por Renzo, pienso, lo hace así, un poco solo por amor, o sea, no es un profesional, no es que sea el traductor de las grandes novelas, esas que las hacen en un ratito, pues a veces viene la duda, no solamente con ciertas palabras, sino viene la duda de si no lo está traicionando. Es una de las grandes dudas del traductor. La razón por la cual tengo dificultades en escribir la presentación para el texto de Cipriani, que yo he hecho más o menos lo que ha hecho Renzo con el profesor Carlos Alberto. O sea, construí un libro en base a muchos artículos. Le puse el título, lo dividí, o sea, es mucho más que una traducción. Pero ese libro que salió en el 2003, Renzo, siempre Renzo, siempre tiene malas ideas, buenas, malas, depende del ángulo que se mire, para hacer una reedición que está en itinerario. Y tengo dificultad porque mi autor se murió. Se murió un poco antes. Que el profesor Carlos Alberto se murió en 2010 y ya no me interesa que salga publicado porque yo lo hice por él. Pero hay quienes me dicen, no, entonces ya va más allá de mi intención. ¿Por qué traducir? Yo pienso que número uno, es importante si uno quiere que un autor que difícilmente al cual se accedería tiene la intención, ese es el traductor casi artesanal, que traduce, ¿no? Traduce porque quiere que el pensamiento de este autor llegue a un número mayor de lo que sería si se quedara simplemente en su idioma original. Por lo tanto, es un acto de amor. Y yo pienso que este libro, este pequeño libro, sea así. Es un acto de amor, de afecto hacia un profesor, que se hubiera querido que fuera un poquito más intensa la relación de profesor-alumno, pero que el propio traductor se identifica con estas ideas y quiere que pervivan y supervivan y vaya más allá del tiempo y de la vida de la persona que las escribió en su momento. Ese es el verdadero traductor. Después hay el otro traductor, el profesional, en donde hay pues decisiones que no dependen, pero que también en esa decisión podría llevar al index, como le pasó al Albetti. No nos hemos perdido gran cosa tampoco, pero digamos, el Betti fue tachado por Cetil Melendo por su camisa, por su camisa negra. Y por lo tanto nunca, muy poquitos en Latinoamérica
saben de esta incursión de la Bettiana, que era es un matemático pensador casi, ¿no? En el derecho procesal civil, ¿no? Bueno, yo nuevamente, yo creo que Renzo lo ha hecho por un acto de amor y por lo tanto está bien hecho porque está hecha esa traducción artesanal donde le pone uno todo el afecto propio de quien lo hace, no porque deba hacerlo, qué aburrido, ¿no? Y tampoco esperando nada de los puntitos, ¿no? No puntea nada, no da puntos, eso es horrible y debería hacerlo, ¿no? Debería hacerlo porque está haciendo una operación cultural importante y eso debería darle merecimiento, el merecimiento que esto le corresponde por el empeño en que se le pone a esta actividad, que repito, es poco reconocida. Así que, Renzo, yo te felicito, felicito que difundas a tu, quien consideras que es tu maestro de habla brasileira, porque debes tener de varias hablas, porque Renzo habla muchos idiomas, a diferencia de mí, y por lo tanto tiene esa gran ventaja, y ciertamente leer, ¿no? Leer la traducción para quien tiene este impedimento es una obra que debe agradecerle al traductor y, naturalmente, entre paréntesis, siempre es mejor aprender el idioma original porque a veces los traductores se toman ciertas libertades que distorsionan completamente el pensamiento del autor. Espero, y esto pasa demasiado frecuentemente, sobre todo en esas traducciones de la editorial Comunitas. Y muy bien, gracias Renzo, espero no haber estado demasiado fuera del lugar. Y bueno, y al leer este texto, aunque fuera solo para recompensar un poco el trabajo de ambos traductores en el esfuerzo que ello significa intelectualmente poder hacer esta operación de traslación. Gracias, Renzo. Gracias. Muchas gracias, querida Eugenia. De hecho, si es que algo nos vamos a llevar de este evento, no solamente los que están en el público, sino nosotros, es esta frase de que traducir es un acto de amor. Madre mía, es una cosa muy, muy, muy fuerte. De hecho, yo diría de que si hay dos personas a las que, digamos, yo le he dedicado más tiempo en la traducción como acto de amor, uno es el profesor Carlos Alberto y el otro está sentado a mi lado, ¿no? A Daniel también he tenido la alegría de traducirle muchos artículos, incluyendo el libro Anticipación de tutela, de la tutela cautelar, la tutela anticipatoria, que creo que es de las mejores obras que se han escrito sobre este tema. Así que, bueno, mi acto de amor es permanente, Daniel, hacia ti, y tenemos mucho tiempo todavía por recorrer en esto. Muchas gracias, más bien, por eso. Gracias a ti también, querida Eugenia. Ahora, dado que ya estamos llegando al mediodía, está previsto, por supuesto, que Estefan y yo hablemos, pero muy brevemente. Quiero pasar la palabra a mi queridísimo amigo David Ibarra, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya profesor, ya profesor. No, te va a pasar este que está con poca batería. En fin, también un querido amigo de larga data. Él es magíster en Derecho Procesal por la PUC. Y bueno, pues es abogado litigante y por supuesto también ha participado en este libro traduciendo con mucha gentileza, de hecho tu primera traducción, ¿cierto, David? La primera traducción del portugués al español del ensayo del profesor Klaus Kopling sobre el formalismo valorativo. David, desde ya muchas gracias por venir, muchas gracias por tu apoyo, que vaya que lo necesitábamos realmente, gracias por tu acto de amor hacia el profesor Klaus Kopling y también hacia el profesor Carlos Alberto. Sí. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a Renzo, al profesor Renzo Cavani, a Estefan Espejo
dos queridos amigos, ¿no? Les guardo mucho afecto hacia ellos y los profesores y profesoras que nos honran con su presencia. Sin lugar a dudas, el profesor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira tenía muchos temas interesantes, ¿no? Proceso y democracia, colaboración en el proceso civil, el contradictorio. Yo me quiero detener en este último porque tiene plena vigencia, al menos en nuestra experiencia, en nuestra situación, ¿no? Y más que nada quienes litigan en el proceso civil. Quienes litigan en el proceso civil. El profesor Oliveira entendía al contradictorio en su sentido fuerte, y no solamente como un derecho de información, reacción, posibilidad de tener conocimiento de la resolución judicial o de la posibilidad de defenderse, sino también como un derecho de influencia. Él tenía la idea de la naturaleza dialéctica del proceso. Las partes deben poder conformar la decisión judicial a través de su influencia. Entonces, él le daba este contenido, que es el contenido del contradictorio en sentido fuerte, que es un sentido más moderno. Pero lo que tenemos en el CPC, y aquí quizás no sé si es que se sorprendan nuestros colegas brasileños, parecería que nuestro Código Procesal Civil promovería una institucionalización de la vulneración al contradictorio, porque, por ejemplo, para establecer la vía procedimental, ya sea en la vía procedimental de conocimiento, abreviado o sumarísimo, bueno, el demandado no puede decir nada para alegar qué vía procedimental debe ser. Y digamos, esto no es un tema menor porque dependiendo de qué vía procedimental se pueden recortar unos poderes. Por ejemplo, en la vía procedimental sumarísima no es posible la reconvención, y si uno quisiera interponer tachas, solamente podría acreditarlo mediante medios probatorios de actuación inmediata. Digamos, los poderes no son iguales en cada vía procedimental. Entonces, es un tema que parecería, y yo tengo esta intuición, que hay una promoción, no del contradictorio, sino de una vulneración al contradictorio institucionalizada. Otro ejemplo de este tipo, para la nulidad insubsanable. La nulidad insubsanable no está establecida que el juez deba correr traslado a las partes. Entonces, el juez solamente, si es que considera que está ante una nulidad insubsanable, ante un vicio, no corre traslado y resuelve. Pero incluso en esta situación, el profesor Oliveira remarcaba que el contradictorio también se alcanza a los poderes oficiosos. O sea, a pesar de que el juez tenga un poder de oficio, también debe promover el contradictorio, ¿no? Y lo mismo también sucede con las medidas cautelares. Las medidas cautelares se conceden sin contradictorio. O sea, la regla, lo que él decía, ¿no? Que el contradictorio se puede relativizar en determinados supuestos, ¿no? Él ponía como ejemplos el proceso monitorio, bueno, en Perú no existe. El proceso de ejecución, bueno, en el Perú el proceso de ejecución no agrede el patrimonio del ejecutado. Nosotros tenemos un proceso de ejecución sui generis porque el primer acto, que debería ser agresión contra el patrimonio, al final es una resolución, un mandato ejecutivo, una obligación de pago, pero sin mayor trascendencia en la realidad. No tiene trascendencia. Y bueno, en las medidas cautelares sí también puede haber una situación de relativización del contradictorio, pero en nuestro caso se institucionaliza esta relativización, porque para todos los supuestos, para conceder medidas cautelares, no se concede contradictorio. Entonces, parecería un poco raro, ¿no? Porque, por ejemplo, en arbitraje, yo sé que en Brasil el arbitraje sí abraza muy fuertemente el derecho procesal. O sea, los arbitralistas creo que tienen conocimientos sólidos en derecho procesal. Aquí es todo lo contrario, se divorcian de lo procesal. Parecería que le tienen un poco de tirria o piensan que el derecho procesal no es flexible o cosas por el estilo, ¿no? Más bien en arbitraje sucede todo lo contrario, porque se promueve el contradictorio para conceder una medida cautelar, ¿no? Lo que podría llamar mucho la atención. También, por ejemplo, cuando el juez tiene que justificar su decisión,
puede solamente considerar aspectos, las valoraciones esenciales. O sea, si es que el juez, luego del saneamiento probatorio, luego de este filtro de la relevancia, admite 10 medios probatorios, tanto el demandante como el demandado, bueno, el juez, si es que considera que ya formó convicción, puede valorar solamente en su decisión, en la justificación, 6, ya estoy convencido, y bueno, declaró fundada la demanda. Y los otros 4, si tú supuestamente, luego del filtro de la relevancia, has admitido 10, ¿por qué no te pronuncias? O sea, el razonamiento probatorio te dice que el juez debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los medios probatorios. Justamente por eso es el filtro de la relevancia. No es una cuestión baladí. Entonces, este artículo, el 197, de dudosa constitucionalidad, permite eso, ¿no? Incluso en la práctica, en el arbitraje, bueno, no aplican supletoriamente el Código Procesal Civil, pero parece que se inspiran también en este artículo, ¿no? Solamente, o sea, claro, en el arbitraje hay 100, 200 medios probatorios, el tribunal arbitral, el árbitro único tiene que justificar su laudo, pero claro, más o menos se ampara, ¿no? Solamente exponen las valoraciones esenciales, ¿no? Y claro, como en el arbitraje solamente hay una instancia y en la anulación del laudo solamente pueden controlar cuestiones de derecho, bueno, quienes acuden al arbitraje parecería que tienen una mayor tolerancia al error, ¿no? Porque al final quienes suscriben el convenio arbitral deciden acudir al arbitraje y saben que tiene una instancia, ¿no? Más allá de que si la calidad de la decisión del laudo es buena o no, ya es su decisión, ¿no? Y otras cuestiones, por ejemplo, de afectación al contradictorio que recién se ha solucionado luego de casi 30 años, es con relación al recurso de casación. Una vez que se concede el recurso de casación, la parte tiene la posibilidad de tomar conocimiento en la Secretaría del contenido del recurso. Pero claro, solamente puede acercarse, no se le notifica. O sea, nuestro código del 93, recién el año pasado, ha tenido esta modificatoria, ¿no? Por la ley 31591. Y bueno, o sea, nosotros parece que convivimos con una permanente vulneración al derecho al contradictorio, y creo que de las lecciones del profesor Oliveira se tiene todo exactamente lo contrario, ¿no? Hay muchas razones de por qué debemos abrazar el contradictorio, porque por razones de corte epistemológico, una decisión no puede ser únicamente sostenida por lo que considera el juez. El juez no es autosuficiente. Las partes deben poder también conformar la decisión, y también por razones legitimadoras de la decisión. Justamente la decisión, la sentencia, ya sea un auto intermedio, es un acto de poder. Y por lo tanto las partes tienen el derecho, y ahí viene el link con la democracia, tienen el derecho de poder influenciar en la decisión, en este acto de poder, para legitimar esta decisión. Esta decisión se legitima con la participación de las partes, y partes en sentido amplio, ¿no? Pero es importante tener esta idea presente, ¿no? El juez no es autosuficiente, tiene que conformarse la decisión con la participación de las partes. Y así también esto promueve una mayor búsqueda de la verdad. Estas ideas sobre el contradictorio quería destacar, y bueno, qué mejor que seguir las lecciones del profesor Oliveira sobre este tema tan importante, que parecería que descuidamos o no le damos este lugar en primera línea que debería tener el contradictorio. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, querido David. He de confesarles de que para mí es un motivo de orgullo que David no solamente haya dicho lo que ha dicho, sino con tanto conocimiento, sino también tenerlo aquí. Para mí David es una persona muy, muy importante, ha sido bueno, mi asesorado, en fin. Y ahora verlo como profesor y hablando de esos temas con tanta contundencia, me parece que es un orgullo. Para todo profesor, no diré maestro, diré profesor, es motivo siempre de mucha alegría, querido David. Y hablando de estudiantes, quiero pasarle la palabra ahora a mi querido cotraductor y coeditor, Stefan Espejo, quien es abogado con tesis sobresaliente por la PUC, de hecho una de las mejores tesis que he tenido la oportunidad de leer ya, la de él.
¿ok? Un aporte fundamental a la doctrina. Si ustedes quieren verla, pueden simplemente googlear su nombre, Stefan Espejo, repositorio PUC, y van a darse con ella. Quien, por cierto, también, pues Stefan ha sido mi estudiante de pregrado en la Facultad de Derecho, y ahora ver mi nombre con el de él, y conjuntamente con el del profesor Carlos Alberto Borges Oliveira, pero también con el de Daniel Michillero, Klaus Kopling, Artur Carpes y Paulo Mengius también, que infelizmente no pudo participar en esta edición, es para mí una alegría tremenda. Entonces, en realidad fue un poco sin quererlo. Se ha mencionado aquí de que el profesor Carlos Alberto llevaba adelante, coordinaba obras, escribía con sus estudiantes. En realidad no me di cuenta que era un poco lo que al final Stefan y yo terminamos haciendo aquí. Entonces, Stefan, le doy la palabra ahora, esperando por supuesto de que podamos seguir compartiendo más eventos juntos, pero ya pronto tú en tu calidad de profesor. ¿Sí? Gracias, Renzo. Bueno, ya casi buenas tardes, ya van a ser las 12. Quería primero agradecerte la oportunidad. En realidad es un honor compartir este espacio con grandes profesores, procesalistas. Yo ni siquiera soy magíster y bueno, tengo la dicha de estar aquí con ustedes. Y bueno, quería comentar en primer lugar un poco de cómo fue la iniciativa de Renzo para poder traducir los textos del profesor Carlos Alberto. Renzo me comentó que él había traducido algunos artículos de él y que podíamos traducir otros, la garantía do contradictorio y direito material, proceso de tutela jurisdiccional. Yo acepté porque en realidad ya había leído al profesor Carlos Alberto a propósito de mi tesis, porque en una parte de mi tesis yo tenía que hablar sobre relaciones entre derecho material y proceso, y lo leí también la parte de clasificación de la tutela jurisdiccional, justo su libro sobre teoría y práctica de la tutela jurisdiccional. Y bueno, entonces fue así que yo acepté y con mucho gusto, como decía la profesora Ariana, en un acto de amor hicimos esto de traducir, que es bastante complicado. A pesar que el portugués es similar al español en mucho, comparten un 70% del vocabulario, pero la gramática tiene sus diferencias, ¿no? Entonces fue así que nosotros estuvimos haciendo este proyecto y con mucha satisfacción ya este libro está con nosotros, ¿no? Bueno, en segundo lugar quería hablar brevemente de uno de los artículos que fueron traducidos y que a mí me parecen súper relevantes. Es sobre notas sobre la tutela de urgencia. En este texto el profesor Carlos Alberto trata el concepto de sumariedad. De hecho cita a un autor alemán del siglo XIX, Brigles, y da un montón de ejemplos, ¿no?, de lo que en realidad significa sumariedad, que es un concepto que en el Perú en realidad no ha sido muy estudiado, es poco comprendido, y de hecho nosotros tenemos en el noveno pleno casatorio, que la profesora Ariano fue amicus curiae, allí se trata de diferenciar, ¿no?, a propósito del proceso de otorgamiento de escritura pública, que en el Perú se dice, bueno, nuestro CPC se dice que es sumarísimo, pero en realidad la cognición allí no es sumarísima, ¿no? Entonces es una diferencia entre plenario rápido y lo que en verdad significa una limitación a la cognición. Entonces este texto del profesor Carlos Alberto en realidad es fundamental para entender estos conceptos, ¿no?, las especies de, digamos, de tutela de urgencia o los ejemplos, ¿no?, también lo que significa la sumariedad en realidad, ¿no? Entonces ese es el aporte que nosotros queríamos dar digamos, a la comunidad académica en el Perú, a los estudiantes, y hay muchísimo por aprender en este libro, ¿no? Yo siempre, cuando observo un artículo, un libro, una de las maneras para mí digamos, de ver antes de leerlo, ¿no?, si es que vale la pena, es ver, además de escuchar las recomendaciones, ¿no?, de los maestros, de nuestros profesores, que nos indican este autor, leer este autor, una de las maneras es poder ver la bibliografía, y de esa manera uno puede observar que el profesor Carlos Alberto dominaba varios idiomas, ¿no?, podía leer en varios idiomas. Y bueno, es de lectura obligatoria. Y bueno, entonces, ya para finalizar y que Renzo pueda concluir el evento, porque ya estamos aquí una buena cantidad de tiempo, creo que para nosotros, yo ya no estoy tan joven, ¿no?, pero ya salí de la universidad hace algunos años. Para los que nos interesa el derecho procesal, estos textos son fundamentales.
Normalmente en el Perú nosotros dialogamos más con los autores clásicos del derecho procesal italiano de inicios del siglo XX, que son los que están traducidos al español, como decía la profesora Ariano, ¿no? Pero también en el derecho procesal brasileño hay muchísimo por aprender, para poder tener una mejor dogmática, para poder precisar, delimitar mejores los conceptos. Prueba de ello es el profesor Carlos Alberto, ¿no? Uno de los grandes, además de otros, ¿no? En Brasil, Barbosa Moreira, Ovidio Batista, Calmonte Passos. Entonces, hay que leerlos, me olvidaba de decir que en Brasil también dialogan muchísimo con los italianos, ¿no? Entonces, hay muchísimo por aprender de estos profesores. Y bueno, finalizando ya nuevamente, te agradezco, Renzo, por la oportunidad de entre tantos proyectos que ya hemos podido hacer. Espero que se vengan muchos más y bueno, que este homenaje para el profesor Carlos Alberto, sea donde sea que esté, es fundamental, ¿no? Y que en nuestro país se pueda leer estos artículos que son valiosísimos, bastante valiosos. Y nada, gracias, Renzo, y bueno, te paso la palabra. Gracias, muchas gracias, Estefan. Solamente quedo yo. En 2 minutos voy a simplemente concluir sin antes decirles pues, rápidamente qué es Carlos Alberto para mí. Ya estoy un poco recompuesto, por cierto, estoy mejor, gracias. De hecho, digamos, hay un libro que justamente es otro proyecto que teníamos con Estefan, un libro que encierra, que reúne algunos ensayos, digamos, muy responsablemente, por cierto, de mi parte, pero muchos ensayos escritos, se publicará dentro de poco, y ahí hay una primera parte de ese libro que yo escribí, que se llama Confesiones y Agradecimientos, y hay varios párrafos dedicados a aquellos que de una u otra manera, directa o indirectamente, contribuyeron con, en fin, algunas cosas importantes en mi vida. De hecho, Eugenia tiene dedicado un párrafo, el profesor Michillero tiene dedicado otro párrafo, por supuesto, y otro párrafo es para el profesor Carlos Alberto. Fundamentalmente porque, digamos, si ustedes me preguntasen por qué me fui a estudiar a Brasil, yo diría, hay 2 personas que fueron determinantes en ello. El primero está sentado a mi lado, quien materializó que yo pueda llegar a la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, consiguiendo la carta de aceptación que me permitió alcanzar una beca del gobierno federal brasileño. Estuve 2 años allí, aprendí de Daniel todo, y él fue el principal gestor, el principal responsable para que yo pueda haber viajado. Pero claro, a Daniel yo lo conocí un poco en el camino. Antes de inclusive poder conocerlo a Daniel, yo había tomado contacto con estas obras de la Biblioteca de Derecho Procesal y particularmente, entre otros libros, por supuesto, Jurisdicción y Ejecución de la Tradición Romano-Canónica de Ovidio, entre otros, pero también con Du Formalismo no Processo Civil, traducido. Lo leí y cuando terminé de leerlo, mucho antes inclusive que aparezca la traducción del libro Colaboración de Daniel, antes que lo conozca inclusive, yo cuando terminé de leer ese libro, lo leí en los micros, por cierto, en los buses, ¿no? Y yo dije, yo tengo que estudiar con este profesor. Él tiene que enseñarme estas cosas que en realidad comprendía la mitad, pero la otra mitad quisiera que él me las enseñe. Entonces, cuando volví el libro y vi cuál era la afiliación, pues ahí decía profesor titular de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Entonces, a partir de ese año, 2009 me parece, yo soñaba despierto. Y felizmente nos comunicamos por mail, todo bien, y ahí justamente es donde yo nunca le pude decir al profesor Carlos Alberto que quería ir a estudiar con él, pero felizmente sí se lo pude decir a Daniel. Daniel, por alguna razón, digamos, somos mucho más cercanos en edad, yo le dije, quiero que tú seas mi profesor, mi maestro, en fin, y él por supuesto aceptó. Pude conocer a Carlos Alberto, tuvimos un almuerzo allá en junio de 2011, yo me acuerdo muy bien, Daniel, Carlos Alberto y yo, imagínense, ¿no? Con mis 2 grandes referencias, además de Eugenia, por supuesto, del derecho procesal, y bueno, en fin, un sueño hecho realidad, el haber ido para allá. Entonces, tengo mucho que agradecerle a Eugenia Ariano, muchísimo que agradecerle a Daniel Michillero, y también mucho que agradecer al profesor Carlos Alberto. Y también quisiera, perdón, disculpen, es que es un tema complicado, pero
Quisiera agradecerles mucho a ustedes también, Lili, Eugenia, por estar aquí, a mis queridos Daniel, Klaus, Artur, por no solo estar aquí, sino también por haber participado en la obra, querido David, como traductor, y también a mi querido Stefan, ¿no? Porque yo aprendo mucho de ti, creo, desde hace mucho tiempo vengo aprendiendo de ti en todo sentido. Así que nada, bueno, perdóname por estos momentos, pensé que iba a estar mejor, pero cuando hablo del profesor Carlos Alberto es un poco complicado. Gracias por estar aquí, muchas gracias.